Cuando el banco congeló mi cuenta pensé que estaba perdiendo la cabeza. Resulta que mi hijo había transferido 44 millones de pesos. Pero olvidó una cosa, yo todavía tenía la llave del fideicomiso. No hay nada más doloroso que cuando yo, un viejo senil, fui maldecido por mi propio hijo con estas duras palabras. Eso es lo que vales. Un frasco de monedas sueltas. Eso es todo lo que has sido siempre. Quieres hacerte el tonto con el fideicomiso, bien, pero sabe esto, ya hablé con el abogado, el hospital, el tribunal. Si no me das todos los documentos, todas las llaves, perderás más que esta casa. Te declararé incompetente antes de fin de mes. ¿Me entiendes? La tetera acababa de empezar a silbar cuando entró. No me giré. Mis manos, aunque más lentas estos días, recordaban el ritmo. 2 tazas en la mesa, 1 cuchara sin azúcar. Todavía preparaba la mesa como si tuviera 7 años y no 44. Como si esta casa aún significara algo para él, pero no lo hacía. Ya no. No dijo hola, solo dejó caer una carpeta gruesa de manila frente a mí con la misma gracia que usa para tirar basura. «Papá, firma esto», dijo su voz cortante e impaciente. Lo miré todavía con el abrigo puesto, las botas cubiertas de grava congelada del camino, el cabello recogido en un moño apretado como un lazo en la nuca. Y sus ojos, esos mismos ojos oscuros en los que una vez miré mientras lo abrazaba en noches de pesadillas. Esos ojos ahora no tenían nada, ni calidez ni remordimiento, solo cálculo. Alcancé mis gafas de lectura y desplegué los papeles. Tenía una idea de qué eran y tenía razón. Un poder notarial, completo control total del fideicomiso. Mi fideicomiso, el legado de mi esposa, el fondo que ella y yo construimos para nuestra vejez y para la familia después de nosotros. Sin cláusula de revisión, sin acceso compartido, sin supervisión. Solo Pedro. «No entiendo», dije lentamente aunque lo hacía. «Es hora», respondió. «Ya no manejas bien las cosas. Olvidaste pagar la factura de electricidad 2 veces. Cometiste errores en el banco. Esto es más seguro para todos». Su tono era plano clínico, como cuando da malas noticias a pacientes, imagino. Miré su rostro buscando a mi hijo debajo de esa fachada pulida. Pero se había ido, reemplazado por un hombre que me llamaba padre como si fuera una carga. «Tu madre y yo, esto no es lo que planeamos», dije tratando de mantener la calma. Resopló. No una risa, solo un sonido de incredulidad envuelto en superioridad. «Mamá construyó ese fideicomiso. Tú solo lo viste crecer. Deja de fingir que tuviste un papel real en ello». Sentí algo duro y antiguo subir en mi pecho. Pero no lo dije. Simplemente dejé el papel. «Siéntate», dije. «Toma un poco de café. Hablemos». No se movió. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes pequeños arrugados de 1 y 5 y los dejó caer en la mesa como si estuviera dando propina a un mesero. Luego tomó un vaso del fregadero, lo llenó hasta la mitad con agua fría del grifo y comenzó a dejar caer monedas una por una. Plink, plink, plink. Miré en silencio. Levantó el vaso, se acercó y sin dudar arrojó todo el contenido, agua y monedas, sobre mi pecho. El shock del frío me hizo jadear. Las monedas golpearon el piso con un repiqueteo, algunas rodando bajo el refrigerador. Mi camisa se pegó a la piel. La habitación olía a metal y humillación. «Ahí», dijo su voz afilada y viciosa. «Eso es lo que vales. Un frasco de monedas sueltas. Eso es todo lo que has sido siempre. Quieres hacerte el tonto con el fideicomiso, bien. Pero sabe esto, ya hablé con el abogado, el hospital, el tribunal. Si no me das todos los documentos, todas las llaves, perderás más que esta casa. Te declararé incompetente antes de fin de mes. ¿Me entiendes?» No respondí. Me incliné lentamente y recogí una de las monedas. Un peso viejo y opaco. Lo curioso de la edad es que adormece los nervios, pero afila la memoria. Ese peso me recordó la primera vez que tuve suficiente cambio para comprarle a Pedro un par de zapatos que no fueran de segunda mano. Lo sostuve con fuerza, mi manga mojada goteando sobre el azulejo. Si sientes que la justicia merece celebración, dale like a ese botón. Mantengamos vivas historias como esta resonando lejos, muy lejos. Tu apoyo nos ayuda a llevar comprensión y amor a quienes lo merecen. Muchas gracias. Sigue escuchando.
«Puedes quedarte con tus monedas», dije en voz baja poniéndome de pie en toda mi altura. Guardé algo más fuerte, algo que él ni siquiera sabía que existía, la verdad. Se quedó inmóvil. Por primera vez esa mañana no sabía qué decir. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Pero no respondí. Lo miré como los padres miran cuando dejan de rogar a sus hijos que los vean y simplemente comienzan a ver la verdad. Se quedó allí con los puños apretados, luego arrancó la carpeta de la mesa y salió furioso por la puerta principal. El viento que entró detrás de él era amargo y seco. La puerta se cerró de golpe. El silencio se asentó de nuevo en la casa. Me quedé allí por un largo rato empapado hasta los huesos, una mano en la silla, un pie sobre una moneda que no me pertenecía. No lloré no porque no estuviera herido, sino porque había visto venir este momento desde hace mucho tiempo. Solo no esperaba que se sintiera tan frío. Conocí a María González Ramírez un jueves de septiembre de 1962. Yo tenía 20 años. Ella tenía 23 y ya estaba a mitad de la escuela de leyes. Yo trabajaba en una tienda de telas ahorrando para volver y terminar mi diploma. Nunca lo hice. Entró buscando forro para cortinas. Le vendí un hilo que no necesitaba solo para mantenerla hablando. 2 meses después, nos casamos en la sala trasera de una iglesia católica con lirios frescos y 10 invitados. Llevé un traje prestado y una corbata torcida. Ella llevaba nervios y ambición. Me prometió el mundo. En cambio, yo se lo di a ella cuando estudiaba hasta tarde en la noche. Cosí botones en camisas de hombres y zurcí calcetines para mantenernos a flote. Hice todos los trabajos que nadie quería. Sastre, niñero, cocinero. Nos alimentamos con frijoles hervidos y frutas magulladas. Mantuvimos las luces encendidas con pesos ahorrados de almuerzos saltados. No fue un sacrificio, fue amor. María se convirtió en abogada, una buena reverenciada del tipo que las oficinas legales pequeñas construyen su reputación. Nos mudamos a una casa adecuada. Dejé de trabajar por horas y comencé a mantener nuestro hogar como un espacio sagrado. Pisos limpios, comidas calientes, cuellos planchados. Crecí a nuestros 2 hijos, Sofía y Pedro, como si el futuro entero de la familia dependiera de cuán rectos se pararan y cuán amablemente hablaran. María me amaba, pero amaba ser adorada más. Al principio excusé las llamadas tardías, el perfume que no era suyo. Era abogada. La gente la necesitaba. Los clientes estaban en problemas. Mi autoestima también lo estaba. Luego vino la llamada que no pude ignorar. Un hombre. Su voz era joven y aguda. Recuerdo el sonido más que las palabras. El tipo de voz que no ruega por comprensión. Exige rendición. La confronté. No mintió. Eso dolió más que si lo hubiera hecho. Me dijo que había terminado. Dijo que había sido insignificante. Le creí no porque fuera convincente, sino porque tenía 2 hijos durmiendo arriba y no tenía familia a la que correr. Nunca volvimos a hablar de eso, ni una vez. La perdoné, no por ella, ni siquiera por mí. Por Pedro, que tenía 7, y Sofía, que tenía 12, por la ilusión de seguridad, por la estabilidad. Porque el amor no siempre viene envuelto en respeto. A veces viene atado en supervivencia, pero incluso después de eso me quedé no porque fuera débil, sino porque había construido demasiado para alejarme sin prender fuego a mi propia vida. María cambió, eventualmente envejeció, se cansó. Volvía a casa más temprano, empezó a jardinear. Le hizo una casa de muñecas a Lily desde cero, la pintó lila y blanca. Creo que, a su manera, trató de expiar todo lo que no había dicho. Aún así, jugaba favoritos. Sofía no podía equivocarse. Caminaba como su madre, hablaba como ella, se comportaba como una princesa. María le daba elogios, paciencia y perdón. A Pedro le daba expectativas. Era brillante como ella. Pero María lo trataba como una amenaza a su legado. Cada error que cometía lo catalogaba. Cada éxito lo criticaba. Aprendió a trabajar el doble por la mitad del afecto. Cuando Sofía murió en un accidente de auto a los 26, algo en María se rompió. Algo en todos nosotros lo hizo. Pero lo que se destrozó en Pedro fue diferente.
Nunca lo dijo en voz alta, pero creo que una parte de él siempre creyó que la muerte de su hermana le trajo la aprobación de María. No fue así. Después del funeral, María se volvió más callada. Escribía cartas que nunca enviaba. Guardaba una corbata en el closet de Sofía que nadie podía tocar. Pero con Pedro permanecía distante, formal, como si no pudiera encontrar una versión de él que no le recordara lo que había perdido o lo que había ignorado. Intenté ser el puente entre ellos. La animé a elogiarlo, a escucharlo cuando hablaba, pero años de silencio pueden convertirse en piedra, y María tenía talento para dejar que las piedras se acumularan entre ella y las personas que más la amaban. Cuando le diagnosticaron cáncer, rechazó el tratamiento. Dijo que estaba cansada de cortar en cuerpos ajenos y no dejaría que nadie cortara el suyo. Tuvimos 12 meses, algunos buenos, la mayoría tranquilos. Una noche cerca del final me senté a su lado en la sala. El fuego se había apagado. Pensé que dormía cuando susurró: «Si él se convierte en mí, si pierde de vista lo que importa, no le des todo. Guarda algo para ti. Protégete, Juan. No confíes en la sangre más que en tus propios instintos». Hablaba de Pedro y de sí misma. Al día siguiente llamó a Ricardo López, un viejo amigo, un veterano, un hombre en quien nunca supe que confiara en nadie más que en un escalpelo legal. Se reunieron en privado y no pregunté. Cuando María falleció, Ricardo entregó un sobre sellado con una llave y una simple instrucción: «Úsala solo si sientes que las paredes se cierran». La guardé en mi Biblia. Entre Salmos y Proverbios recé para nunca necesitarla. Debería haberlo sabido mejor porque Pedro era el hijo de su madre. Heredó su brillantez, su orgullo y cómo descubriría su capacidad para herir a los que más lo amaban. Comenzó con una factura de teléfono. Estaba en la caja del supermercado tratando de pagar leche y pan cuando mi tarjeta fue rechazada. El joven en la caja ofreció una sonrisa educada, pero vi la mirada que le dio al cliente detrás de mí. Esa mirada de pobre viejo que se escapa antes de que la gente se dé cuenta. Me hice a un lado rebuscando en mi bolso una tarjeta de respaldo que rara vez usaba. Funcionó apenas, pero algo se sentía mal. Cuando llegué a casa intenté iniciar sesión en mi cuenta. La página no cargaba. Llamé al banco. Después de 40 minutos en espera, una mujer con una voz demasiado alegre para malas noticias me dijo que mi acceso había sido restringido debido a un estatus de tutela actualizado. No entendí. «Señor», dijo, «aquí muestra que su autoridad financiera ha sido transferida a un tutor legal designado. ¿Tiene papeles de un representante designado por el tribunal?». Me congelé. «No», dije. «No hay tutor. Esta es mi cuenta. La tengo desde hace más de 30 años». «Lo siento», dijo suavemente como si yo fuera un niño. «Pero según nuestro sistema ya no es así». La línea se quedó en silencio excepto por sus teclas tecleando. ¿Hay alguien más en el hogar que maneje sus asuntos? Tal vez un hijo, Pedro. Mi corazón se hundió como una piedra. Un mes antes me había visitado después de una cita médica de rutina. Trajo café, su tono inusualmente cálido. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma donde una vez arrojó agua fría y monedas, y preguntó: «Papá, ¿está bien si te ayudo con algunos papeles solo para mantener las cosas en orden? Puedo manejar las facturas médicas más eficientemente desde Cancún». Asentí. Sonaba razonable. Después de todo, era médico. Sabía sobre facturación hospitalaria, códigos de seguros y lagunas de copagos. Dijo que me ahorraría estrés. Pidió mi inicio de sesión bancario en línea por si acaso y se lo di. Ahora todo se había ido. Lo llamé esa noche. Era tarde, pero necesitaba respuestas. Contestó al segundo timbre, su voz calmada, distraída. Escuché el sonido de hielo tintineando en un vaso. Música de fondo. «Hola, papá. No me molesté en cortesías. ¿Por qué no puedo acceder a mis cuentas? Silencio. Un latido demasiado largo. Luego debes estar confundido. Hablamos de esto, ¿recuerdas? No, Pedro, no lo hicimos. No sobre transferir autoridad, no sobre tutela». Otra pausa. Probablemente solo estás mezclando cosas. Has estado olvidando mucho últimamente. Me dijiste la semana pasada que no recordabas qué día era. Por eso intervine.
Es más seguro. Pedro, no estoy confundido. Estoy enojado. Presentaste papeles sin decírmelo. Hice lo necesario, dijo, su tono cambiando. Dejaste el horno encendido la semana pasada. No. Quemaste una olla hasta que sonó la alarma de humo. Y si hubiera sido peor, una olla no me hace incompetente. No es solo la olla, es todo. Es que rechazas ayuda. Es que actúas como si el dinero que ni siquiera ganaste fuera tuyo para malgastarlo. Eso me detuvo en seco. Era el dinero de tu madre, continuó. Tú solo estabas allí. Firmaste papeles, pero era suyo. Debería haber sido mío hace mucho tiempo. Yo era su esposo, dije en voz baja. Suspiró largo y cansado, como si mi mera existencia la agotara. No quiero discutir. Está hecho. Ve a descansar. Yo me encargo de todo. Colgó antes de que pudiera hablar de nuevo. Me quedé en el pasillo por un largo rato, el tono de marcado zumbando en mi oído como una avispa que no podía espantar. Al día siguiente fui al banco en persona. Llevé mi mejor abrigo y prendí mi broche de plata, el que María me dio en nuestro 30 aniversario. Me paré erguido como un hombre que aún pertenecía al mundo. La cajera miró mi identificación, tecleó su teclado, luego frunció el ceño. Lo siento, señor. Ha sido marcado como titular de cuenta restringida. No podemos darle acceso sin permiso escrito de su tutor legal. No estoy bajo tutela, dije firmemente. Me mostró la pantalla, mi nombre con un banner rojo en negrita, estatus de protección financiera, acto de tutor Pedro E. Ramírez. No lloré, no allí. Le agradecí, salí del banco y caminé 3 cuadras antes de que mis rodillas cedieran y tuve que sentarme en un banco fuera de una farmacia. El frío se filtraba a través de mis zapatos y observé a la gente pasar. Madres jóvenes con carriolas, adolescentes con auriculares, parejas con bufandas a juego. El mundo había seguido adelante. Cuando regresé a casa, la señora Talbot, mi vecina, estaba paseando a su perrito Tater. Me saludó. Vi el nombre de tu hijo en el registro local, dijo alegremente. Ramírez, ¿verdad? Está listado en esa nueva propiedad abriendo cerca de Cancún. Un lindo resort pequeño, gran apertura en abril. Parece elegante. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Tu hijo vive en un apartamento. Alquila. Oh, no, dijo hurgando en el bolsillo de su abrigo por su teléfono. Estaba en la sección de anuncios. Está listado como copropietario. Lo llaman Mar Caribe. ¿No es un nombre dulce? Asentí lentamente, pero sentí como si la tierra se inclinara bajo mis pies. Un resort. ¿Con qué dinero el mío? Las piezas del rompecabezas encajaron cada una afilada. Había usado la tutela para redirigir fondos. Entré. Me senté en la mesa de la cocina donde todo parecía suceder ahora. Traiciones, negociaciones, revelaciones silenciosas, y miré mis manos. Estaba perdiendo la memoria. Le había dado más de lo que pensaba. Me perdí señales. Estaba de hecho decayendo. Esa era la peor parte. La semilla de duda que había plantado en mi mente estaba brotando, vi desenrollándose alrededor de cada recuerdo como un lazo. Comencé a cuestionarme cosas. Realmente pagué la factura del teléfono. Dejé el horno encendido. Olvidé que preguntó sobre el fideicomiso, abrí mi cajón. Dentro estaba la vieja Biblia familiar. Deslicé mis dedos entre las páginas hacia el sobre de María que había descansado por 15 años. La llave todavía estaba allí, fría, pesada, intacta. La sostuve en mi palma y susurré en voz alta, aún no. Pero sabía que pronto. Hay un tipo especial de silencio que ocurre en las cenas familiares. El tipo que solo existe cuando alguien finge no notar que ha sido olvidado. Estaba sentado en la mesa de los niños, no porque no hubiera sillas en la principal, sino porque Pedro había accidentalmente contado mal los invitados de nuevo. «Papá, es más fácil así», había dicho mientras me entregaba un plato sin hacer contacto visual. «Estás más cerca de la cocina y los niños adoran tenerte cerca». Así que me senté con las rodillas golpeando una mesa demasiado baja, sorbiendo té dulce frío de un vaso de plástico con delfines de caricatura, mientras mi nieta Lily texteaba bajo la mesa.
Me sentía invisible, como si las paredes pudieran tragarme entero y nadie lo notaría. Había traído tamales hechos desde cero. Mis manos todavía recordaban cómo doblar manteca en masa sin receta, pero se quedó en el mostrador lejano intacto mientras Pedro pasaba tiramisú de un supermercado grande. Lily me miró luego de vuelta a su teléfono. Entonces de la nada preguntó: «Abuelo, ¿qué hacías antes de envejecer?». La mesa se quedó en silencio. Incluso el más pequeño, el sobrino de Pedro del lado de María, dejó de masticar. Abrí la boca para responder, pero Pedro fue más rápido. «Oh, no trabajaba realmente», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se quedaba en casa, cocinaba, cuidaba la casa. Sorbió su vino y añadió casi como una broma: «Era como un chef profesional sin la profesión». Rieron el tipo educado, una risita que dice: «Estamos siendo amables, pero no nos detengamos». Yo también sonreí, pequeño, apretado, pero por dentro un recuerdo me golpeó tan fuerte que casi dejé caer mi tenedor. Tenía 29 años. Pedro estaba en segundo grado. María acababa de ser promovida, pero todavía pagábamos sus préstamos de la escuela de leyes. Ese invierno la oficina cortó horas extras y no podíamos permitirnos el nuevo uniforme que Pedro necesitaba para su recital escolar. Así que me quedé despierto 4 noches seguidas cosiendo ropa de muñecas para vender en la feria de la iglesia. Luego tomé las ganancias, compré 2 yardas de terciopelo rojo y le hice un traje a mano. Lo usó con orgullo el único niño en la clase con algo personalizado. Años después lo encontré en el ático, metido en una bolsa etiquetada como cosas viejas. Otro flash. Yo de pie en la trastienda de un diner a medianoche, manos en carne viva de lavar platos, usando zapatos 2 tallas pequeños porque eran los únicos que encontré en Goodwill esa semana. Intenté contener las lágrimas caminando a casa con sobras que no pedí. Todo para que Pedro pudiera ir a la universidad sin préstamos estudiantiles. Todo para que se convirtiera en el hombre que era ahora, el tipo que me miraba a través como si fuera papel tapiz en una casa que había superado. Tomé mi vaso de té, dulce sorbí, y no dije nada. Más tarde esa noche, mientras todos charlaban sobre acciones e inmuebles, tomé mis tamales del mostrador y corté un pedazo para mí. Todavía estaba cálido en el centro. María solía decir: «Hago tamales como construyo una vida». Ingredientes humildes, sin atajos y siempre suficiente para compartir. Pero nadie quería un pedazo. A la mañana siguiente, Pedro llamó no para agradecerme, sino para preguntar por qué no había traído servilletas. Le recordé que dijo que se encargaría de todo. Rió. «Oh, papá, olvidas cosas». «Está bien, solo trata de ser más organizado la próxima vez». La próxima vez. Como si todavía estuviera invitado. Colgué y fui al closet del pasillo, saqué el delantal que no había usado en años. Todavía olía a canela. Toqué el nombre bordado en el dobladillo: «La cocina de Juan». Ya. Lo había hecho en un tiempo cuando pensaba que el amor era suficiente, que cocinar el platillo favorito de alguien era lo mismo que ser valorado, que aparecer, limpiar, guardar silencio, todo contaba. Pero para Pedro yo era solo el viejo que solo hacía tamales. Esa noche escribí una nota en el margen de mi diario. Un día se ahogará con la dulzura que se burló. Me dijo que íbamos a su abogado. Debería haberlo sabido mejor. La oficina estaba en un edificio nuevo en el centro moderno, con paredes de vidrio y ese olor frío y estéril a papel recién impreso y aire filtrado. Todo parecía esforzarse demasiado por ser importante. Llevé mi mejor abrigo, el de lana verde que a María le gustaba. Pedro dijo que me hacía ver anticuado, pero lo usé de todos modos. Quería sentir que aún me pertenecía a mí mismo. Dentro, un hombre en traje gris nos saludó. Parecía de la edad de Pedro. Demasiado joven para tener sabiduría, pero lo suficientemente mayor para fingirla. Me sonrió demasiado tiempo. «Este es el señor Ramírez», dijo Pedro poniendo una mano en mi espalda como si estuviera presentando una mascota. «Está listo para finalizar la transición del patrimonio que discutimos». Parpadeé. «Lo estoy», dije en voz baja. El hombre señaló la mesa de conferencias. Un grueso montón de papeles esperaba la pluma ya destapada al lado. «Solo unas firmas», dijo suavemente. «Nada complicado. Esto es una simple reformulación de su testamento y fideicomiso. Consolida todo bajo la administración de Pedro.
Optimizado eficiente. Me senté lentamente. Mis manos temblaban y no por la edad. Hojeé las primeras páginas, jerga legal envuelta alrededor de números como alambre de púas. Pedro se inclinó tocando las líneas de firma. «No necesitas leer todo eso», dijo. «Es estándar. Ya revisamos la mayoría el mes pasado, ¿recuerdas?» «No lo hicimos», dije. Su sonrisa desapareció. Miré la parte superior de la página. Listaba la transferencia total de activos a Pedro Eduardo Ramírez con una renuncia inmediata al control fiduciario de Juan Miguel Ramírez irrevocable. Mi voz era pequeña pero firme. «No voy a firmar esto». Pedro se levantó lo suficientemente rápido como para derribar su silla. Su rostro cambió. El frío se convirtió en furia en un aliento. «No puedes hacer esto», siseó. «Ya has causado suficientes problemas». Me levanté para irme, pero bloqueó la puerta. «No sales de aquí sin firmar». Miré al hombre en traje gris. «¿Eres siquiera abogado?» No respondió. Me volví a Pedro. «¿Estás siquiera licenciado?» Fue entonces cuando estalló. Se abalanzó hacia mí, agarró mi brazo y tiró fuerte. La costura de mi abrigo se rasgó, el sonido agudo y humillante. «Eres una carga», gritó. «Siempre has sido una carga, un sobrante. ¿Crees que ese dinero es tuyo? ¿Crees que tus recetas de tamales y diarios tontos significan algo? No lo hacen. Eres un viejo aferrándote a cosas que no construiste». Las lágrimas ardían en las comisuras de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. «Si no firmas», dijo jadeando, «ya no eres mi padre. ¿Me oyes? No eres nadie nada». Luego tomó su teléfono. Marcó rápidamente su voz cambiando a la dulzura falsa que usaba en hospitales. «Sí. Hola, soy el doctor Pedro Ramírez. Estoy aquí con mi padre anciano y estoy muy preocupado. Está confundido, agitado. Muestra signos de paranoia». Lo miré atónito. No es violento», continuó Pedro mirándome directamente a los ojos. «Pero ha declinado rápidamente. No debería estar solo». 15 minutos después, llegaron 2 oficiales. Uno era amable, el otro no. Me hicieron preguntas como si ya fuera culpable. «¿Sabes dónde estás? ¿Qué año es? ¿Quién es el presidente?». Respondí con calma, recordaba todo. Pero cuando preguntaron sobre el fideicomiso y dije que mi hijo había intentado obligarme a firmarlo, intercambiaron una mirada. El no amable dijo: «Llevémoslo para observación. Mejor prevenir que curar». Fui escoltado fuera del edificio como un criminal. La gente miró. Una mujer preguntó si necesitaba ayuda. Quería decir sí, pero en cambio asentí educadamente y entré en el asiento trasero de una autopatrulla. Me llevaron a una instalación a 20 millas, no un hospital, un lugar con paredes grises y puertas cerradas y una enfermera que me llamaba querido, pero nunca me miró a los ojos. Pasé 48 horas en evaluación. Me dieron comida insípida y me observaron tomar mis pastillas. Un psiquiatra me preguntó si alguna vez había sido suicida. Dije, no. Preguntó si confiaba en mi hijo. Dije, ya no. Garabateó algo que no pude ver. Cuando finalmente me liberaron, regresé a casa en un taxi solo. La puerta principal todavía funcionaba. La luz todavía se encendía. Pero algo fundamental había cambiado. Mi hijo había intentado borrarme no solo del banco, no solo de la ley, sino de su vida, de mi propia vida. Lo había dicho él mismo: si no firmas, ya no eres mi padre. Y no firmé, así que no lo era. No para él. Pero todavía tenía una cosa: la llave. La noche que regresé de la instalación no pude dormir. Me senté en la oscuridad envuelto en una vieja colcha que María guardaba en su silla de lectura. La casa estaba tranquila. Demasiado tranquila. Todavía podía sentir el eco de las puertas cerradas, la alegría forzada de la enfermera, el clic del portapapeles después de cada pregunta. No estaba loco. Lo susurré en voz alta para mí mismo, como si decirlo lo hiciera verdadero. Luego recordé algo. No una cara, no un lugar, un sonido, un clic, un siseo, una voz. 15 años atrás. El día después de que María muriera, Ricardo López me había entregado un sobre dentro del cual no solo estaba una llave, sino también una pequeña cinta de casete.
La había guardado pensando que era solo una de las muchas dictaciones antiguas de María. A menudo grababa pensamientos para artículos o cartas a clientes, pero nunca escuché esa cinta hasta ahora. Subí al ático. Me tomó 1 hora encontrar la caja de zapatos enterrada bajo viejos registros de impuestos y tarjetas de Navidad descoloridas. Dentro estaba la cinta etiquetada con la letra de María. Solo si es necesario, Juan, solamente. Mi aliento se atoró. Limpié el polvo del viejo reproductor de casetes en el closet del pasillo, puse baterías nuevas y presioné play. Al principio solo estática, luego su voz baja, medida, todavía tan familiar. Si estás escuchando esto, significa que las cosas no salieron como esperábamos. Presioné mi palma contra mi pecho. No fui una esposa perfecta. Dios sabe, Juan, merecías mejor a veces. Te quedaste a mi lado cuando te di todas las razones para no hacerlo. Protegiste a nuestros hijos. Los criaste para ser personas. Yo construí una carrera, pero tú construiste una familia. Hubo una pausa, luego una respiración aguda. Pedro es brillante, pero también soy yo. Lo peor de mí. Es orgulloso. Se esconde detrás de la lógica. Olvida el amor cuando huele poder. Y me veo en eso. Veo la misma ambición fría que me permitió herirte. Otra pausa más larga esta vez. Si alguna vez intenta tomar lo que no le pertenece, lo que tú construiste, lo que yo destiné para ti, entonces usa esta cinta. Úsala para recordarle al mundo quién importaba realmente. Un clic. Otra respiración, luego las palabras que lo cambiaron todo. Si mi hijo se convierte en el hombre que yo fui una vez, egoísta, despiadado, entonces que este dinero sirva a la justicia, no a la genética. Que proteja a mi esposo, no a mi nombre. Mi mano temblaba. La grabación terminó con una fecha hablada suavemente. 2 de marzo de 2010, la misma semana que se reunió con Ricardo. No solo estaba listo para defenderme, estaba listo para ser oído. Por primera vez en años alcancé la única voz que siempre había dicho menos pero significaba más. Llamé a Ricardo López al amanecer. Su esposa respondió sorprendida pero amable. Lo puso al teléfono en minutos. Juan. Su voz era áspera, envejecida pero fuerte. Le conté todo. Estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego dijo: me preguntaba cuándo llegaría este día. Para el mediodía estaba en mi casa con un maletín maltrecho y 2 sobres de Manila. Los colocó suavemente en la mesa. La cinta ayudará, pero esto tocó el sobre más grande, es el arma real. Dentro había un documento notariado fechado el mismo día que la grabación, la firma de María, la de él. Un tercer testigo de la corte del condado. Era un anexo al fideicomiso, una cláusula silenciosa bloqueada detrás de condiciones secundarias solo para activarse si un tutor intentaba explotar o realocar fondos del fideicomiso en contra del interés del beneficiario principal. Yo la cláusula transfería todo de vuelta a mí, todo con una condición. La cinta debe reproducirse en el tribunal en registro. Al fondo, en el familiar garabato de María, había una línea final. Si esta cinta se abre la negación, ya no es posible. Ricardo me miró por encima de sus gafas. Pedro no sabía de esto, dijo. Tu esposa se aseguró de ello. No confiaba ni siquiera en la idea de lo que podría convertirse. Asentí. No hubo lágrimas, solo resolución. Era hora de hablar. No por rabia, sino por defensa de mi nombre, mi dignidad, mi lugar. Que Pedro tenga su resort, su vino, sus mentiras. Yo tenía una voz y prueba y estaba a punto de usar ambas. La sala del tribunal era pequeña, pero cada asiento estaba lleno. Una mujer del Diario de la Ciudad de México se sentó atrás, su libreta equilibrada en la rodilla. Un equipo de noticias local también estaba allí, solo una cámara discreta. Pero vi a Pedro estremecerse cuando se encendió la luz roja de grabación. Entró vestido de azul marino, el cabello recogido en ese mismo nudo apretado que siempre usaba cuando necesitaba control. Su rostro empolvado, pero no podía cubrir la tensión. Llevé gris sin maquillaje, solo el broche que María me dio en nuestro 30 aniversario y una pequeña Biblia apretada en mis manos. La jueza era amable y metódica. Escuchó con cuidado, con paciencia. Ricardo López presentó la grabación primero.
La sala estaba en silencio, excepto por la voz de María firme y sin flaquear. Si mi hijo se convierte en el hombre que yo fui, una vez que este dinero sirva a la justicia, no a la genética. Pedro no habló, ni siquiera parpadeó, pero vi el tic en su mandíbula. Luego vinieron los documentos firmados, testificados, sellados por más de una década. Prueba de que María había previsto esto y había elegido protegerme de la única manera que podía desde la tumba. Siguiente los registros bancarios, transferencias totalizando 44 millones de pesos a cuentas de propiedades en Cancún. Firmas, rastros de emails, prueba de su petición de tutela presentada sin mi consentimiento. Y luego el informe psiquiátrico de la instalación. Decía claramente, sin signos de demencia, sin signos de autolesión. El sujeto demuestra claridad cognitiva completa. No estaba perdiendo la cabeza. Pedro estaba perdiendo su máscara. Cuando su abogado se levantó, apenas duró 5 minutos. Todo lo que pudo ofrecer fue giro preocupación por mi bienestar malentendido, un malentendido familiar. La jueza ni siquiera lo miró. Se volvió a Pedro. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? Pedro se levantó. Por una vez parecía pequeño. Estaba tratando de ayudar a mi padre, dijo. No estaba lidiando bien. Él nunca ha sido bueno con el dinero. Pensé que estaba protegiendo el legado familiar. Encontré sus ojos. No pudo sostener mi mirada. La jueza asintió una vez, luego habló. En mi sala la tutela no es una herramienta para el robo. Doctor Pedro Ramírez, abusaste del acceso legal. Manipulaste la confianza de tu padre literal y figurativamente. Serás removido como tutor efectivo inmediatamente. Tu licencia médica será revisada por la Junta. Y a partir de este momento estás despojado de cualquier derecho al fideicomiso Ramírez. Un jadeo onduló por la sala. Exhalé no por victoria, sino por liberación. La jueza se volvió hacia mí. No sonreí no porque no estuviera aliviado, sino porque en algún lugar profundo sabía que esto no era el final. Era el comienzo de la vida que siempre había dejado de lado. Señor Juan Ramírez, por la presente se le restablece como el único fideicomisario y beneficiario del patrimonio de su difunta esposa. Espero que encuentre paz, sabiendo que el sistema al menos hoy funcionó. La gente aplaudió en voz baja. La luz de la cámara se apagó. Se acabó, pero no del todo. 3 semanas después me paré frente a un modesto edificio de ladrillo con un nuevo letrero sobre la puerta. La Casa Ramírez para Padres Olvidados. Solía ser una instalación de cuidado privado. Había aplicado allí años atrás cuando pensé que necesitaba ayuda. Me rechazaron porque no tenía un patrocinador legal. Ahora era dueño de la tierra. No necesitaba ser admitido. Lo reconstruí. Con parte del fideicomiso convertí el edificio en un centro comunitario para hombres ancianos que habían sido descartados, desestimados o desechados por sus propios hijos. Ofrecemos ayuda legal, clases de cocina, terapia de arte semanal. Vengo todos los miércoles y hago tamales con quien quiera aprender. Siempre traigo canela. Una reportera vino el mes pasado. Mujer joven, ojos brillantes, voz llena de maravilla. Me preguntó, ¿por qué lo nombraste en honor a tu esposa después de todo? Sonreí. Porque finalmente hizo lo correcto, dije. Y creo en honrar la redención cuando se gana. Al día siguiente el titular en el Diario de la Ciudad de México decía, Doctor deshereda a padre y es desheredado en cambio. Cómo un abuelo de tamales construyó justicia desde cero. El artículo se volvió viral y Pedro perdió su licencia médica pendiente de revisión. El resort de Cancún se declaró en bancarrota en un mes. Ningún inversionista quería asociarse con el hijo que llamó a su padre un sobrante. Me llamó una vez, dejó un mensaje de voz. Espero que estés feliz, dijo su voz hueca. Arruinaste todo. Nunca devolví la llamada porque estaba equivocado. No arruiné nada. Solo dejé de fingir que el silencio era lealtad. La cinta era azul pálido. Flotaba en la brisa atada a través de la entrada del porche delantero recién terminado, pintado de blanco lo suficientemente ancho para 2 mecedoras y una vida de conversaciones dominicales. La Casa Ramírez se erguía orgullosa detrás ladrillos recién limpios, flores floreciendo en filas ordenadas, ventanas brillantes con cortinas cosidas a mano por hombres que no habían sido llamados necesarios en años.
Me senté en la primera fila, no atrás, no junto a la cocina, no en el piso al frente y en el centro con mi nombre. En el programa y la mano de mi nieta en la mía. Lily había crecido más alta, más gentil. Algo había cambiado en ella desde el caso judicial. Algún conocimiento silencioso. No hablaba mucho de su padre y no le preguntaba. Pero hoy se inclinó cerca y susurró: «Estoy orgullosa de ti, abuelo». Fue la primera vez que alguien me lo dijo en voz alta. Una mujer de la estación de radio local me presentó. Me llamó fundador visionario, protector de los olvidados. Palabras que una vez me habrían hecho reír, pero ahora las guardaba en mi pecho como calidez. Me levanté lentamente, caminé al podio, mis pasos firmes, y luego abrí la carta. No un discurso, no una actuación, solo una carta que había escrito la noche anterior con una pluma que todavía olía a tinta y jabón de lavanda. «Querido Pedro», leí en voz alta. Un silencio cayó sobre el patio. «Una vez dijiste que no ganaste ese dinero. Era de mamá, y quizás en algunos aspectos tenías razón. El dinero comenzó con ella, pero la vida comenzó conmigo». Hice una pausa. Sin lágrimas, solo aliento. «Pensaste que no sabía nada porque no hablaba». Pero el silencio no es ignorancia. El silencio es memoria. El silencio es protección. El viento se agitó ligeramente. Confundiste mi quietud con debilidad. Mis manos dobladas en oración con manos que no podían empujar de vuelta. Mis tamales, mi costura, mi paciencia. Los llamaste nada, pero construyeron todo en lo que ahora vives. Miré a la gente frente a mí, hombres en sillas de ruedas, hombres sosteniendo rosarios, hombres con manos como las mías arrugadas, desgastadas, aún fuertes. Continué. Dono el resto del fideicomiso Ramírez no a herederos, no a nombres familiares, sino a este lugar, a los hombres que dieron todo, y se les dijo que era solo quedarse en casa. A aquellos que llevaron hijos secretos, dolor y aún mantuvieron la cena caliente. Hubo un murmullo de sollozos en pañuelos. Terminé. Ya no necesito ser llamado padre, pero nunca dejaré de ser uno. No solo para el hijo que olvidó, sino para cada hombre aquí que necesita que alguien recuerde. Los aplausos estallaron suaves y largos como olas. Más tarde develaron la placa fuera de la sala de lectura. Decía: «La Biblioteca Juan Miguel Ramírez para hombres silenciosos que recuerdan todo». Dentro, junto a los estantes de libros donados, había una pequeña vitrina de vidrio. Detrás, un chal azul tejido. Lo hice en la sala psiquiátrica. Punto por punto, lazo por lazo. Cada hora que no dormía tejía. Me impidió desaparecer. Debajo había una copia impresa de mi carta enmarcada. Al lado, un reproductor de casetes y un pequeño letrero que decía: «Presiona play si alguien te dice que eres solo un marcador de lugar». Algunos días ahora solo me siento en el porche. Tejo mantas para nuevos residentes, leo salmos en voz alta a quien quiera escuchar. Y a veces, cuando nadie mira, entro a la sala de lectura y presiono play. La voz de María todavía me sobresalta, pero me recuerda que me vio incluso cuando no sabía cómo decirlo. Creo que eso importa. La semana pasada una enfermera joven me preguntó: «¿Sientes que finalmente obtuviste justicia?» Sonreí. «No, cariño», dije. «Obtuve algo mejor». Inclinó la cabeza. Recuperé mi vida y por primera vez desde que tenía 20 años no sentí que estaba manteniendo la casa para alguien más. Estaba en casa. Mía. La lección de esta historia. En nuestra cultura, la familia es lo primero. La familia es lo primero. Pero debe basarse en respeto y equidad. Recuerda honrar a los mayores, como dice el proverbio mexicano: «El respeto al derecho ajeno es la paz». El respeto al derecho ajeno es la paz. La justicia puede llegar tarde, pero siempre encuentra su camino, recordándonos que los sacrificios silenciosos de los padres merecen ser valorados, no explotados. Difunde amor y justicia en tu familia.